Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Las Edades del Totalitarismo, esta sección sobre historia del siglo XX, las grandes potencias, los grandes imperios y sus, vicisitudes históricas a través de la visión del profesor Ricardo López Gotti. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Bueno, en la primera emisión estuvimos hablando de los orígenes del Imperio Ruso, del Imperio Zarista, y cómo eso habría de influir en lo que luego sucedería durante el siglo XX. En el caso de hoy vamos a hablar de algo que también influiría y va a influir mucho en el siglo XX, como es el colonialismo, la visión que tenía Europa respecto de África y cómo allí se llegaron a aplicar realmente políticas que si no son genocidas, pues le están muy cerca, ¿no? Sí, los grandes crímenes masivos del siglo XX han tenido antecedentes en el siglo XIX, fines del siglo XIX, y sobre todo en dos aventuras coloniales que se dan en el continente africano. Primero tenemos que señalar que el continente africano se reparte en la Conferencia de Berlín de 1884. Se hace un reparto de las costas africanas porque había una gran competencia entre varios países europeos para tomar posesión de los mismos. En realidad no se sabía mucho que había en el interior del continente africano, por consiguiente, en esta conferencia en la que participan varias naciones europeas, ahí es donde se reparten las costas. En este reparto yo voy a señalar dos casos que son paradigmáticos. Uno es el de Bélgica y el otro del Imperio Alemán. Bélgica porque en realidad lo que vamos a conocer luego como el Congo belga, en realidad en principio fue una posesión personal del rey Leopoldo II, el rey de Bélgica. Es decir, no era una colonia de Bélgica, sino que se lo llamaba un estado libre, protegido personalmente por el rey Leopoldo, que además, esto es muy interesante y tiene que ver un poco con el carácter de psicópata que tenía este personaje, porque él se presentaba como un gran humanitario, como un gran luchador contra la esclavitud, contra la explotación humana, y que él lo que buscaba era proteger a los africanos contra todo tipo de maltrato. Y en realidad lo que él establece es un régimen esclavista en el Congo que va a ser para su entero provecho personal. Entonces, por un lado, él se promocionaba como un gran humanista que venía a proteger a los africanos, pero que en realidad él va a establecer un régimen de esclavitud para básicamente extraer dos grandes recursos. Uno era el marfil y el otro era el caucho, que digamos antes de que se pudiera elaborar el plástico a partir del petróleo, el caucho era el gran elemento para hacer neumáticos. Entonces, en este caso, si bien específicamente no podemos hablar de genocidio, porque en realidad no hay una política sistemática de exterminio de una población determinada, sí podemos hablar de un gran crimen masivo en el que algunos autores e investigadores señalan que habría muerto nada menos que 10 millones de personas. Es decir, prácticamente la mitad de la población de lo que hoy es el Congo habría sido asesinada a partir de esta política de esclavitud que implementó el rey Leopoldo II en esa región. Va a haber algunas críticas a esto, porque en principio, claro, cuando empiezan a conocerse no solo los muertos que había, sino las mutilaciones que hacía, mandaba a cortar manos, mandaba a cortar piernas, había violaciones, es decir, había trabajo infantil. Cuando se empieza a conocer esto, bueno, en la prensa europea, ahí van a comenzar las críticas y justamente mucha gente lo va a salir a defender con mucha ingenuidad, pensando que, no, ¿cómo van a criticar esto a un monarca tan humanista como era Leopoldo II?
Un autor que va a hacer una gran crítica y una novela a partir de esto va a ser Joseph Conrad. Va a escribir una novela muy breve conocida como El corazón de las tinieblas, en donde hay un comerciante de marfil que viaja hacia el interior del Congo y se encuentra con un personaje llamado Kurtz, que era quien había establecido un régimen esclavista muy cerrado en el interior del Congo. Este argumento es el que después se va a utilizar para la película Apocalipsis Now, a partir de este personaje, ¿no? Que en realidad en la película se va a llamar Coronel Kurtz y va a estar en el interior de Vietnam. Pero es decir que había algún conocimiento de lo que estaba pasando en lo que después se pasa a conocer como el Congo belga, pero que estrictamente no podemos categorizar como un genocidio, sí como un crimen masivo, porque él no iba a hacer una política de exterminio. Es decir, no era su objetivo, sino que el propósito era esclavizar a esta población para explotarla económicamente. Ahora bien, sí hay un caso de genocidio que ocurre en 1904 a 1908 en la colonia del Imperio Alemán que conocemos hoy como Namibia, que en ese tiempo se conocía como África del Sudoeste, que también por este reparto de la Conferencia de Berlín queda en manos de Alemania, y ahí el objetivo sí, vamos a ver que se implementa un genocidio. ¿Por qué? Había tierras y ganado en posesión de una tribu específica, los Herero, que habían hecho un tratado de protectorado con el Imperio Alemán. Es decir, incluso hay una gran discusión si los Hereros se consideran a sí mismos se podrían considerar como un sujeto de derecho internacional, porque hicieron un tratado. Y lo que va a comenzar en 1904 es una política de exterminio de esta tribu, de este grupo étnico, porque lo que se quería hacer era barrerlos de las tierras que poseían y quitarles el ganado. El Imperio Alemán manda tropas para llevar adelante esto, y acá sí podemos hablar de genocidio porque era un grupo humano específico, que era esta tribu, también se implementa con otra tribu de los Nama, que el objetivo era el exterminio. Se calcula que en esos 4 años se habría matado al 80% de ese grupo étnico, y recién ahora se está volviendo a alcanzar el número que tuvieron los Herero en 1904. Es decir, después de más de 100 años, recién ahora se podría estar volviendo ese número original. Esto generó un cambio demográfico fundamental en lo que hoy es Namibia, porque otras tribus que estaban más o menos a la par numéricamente, hoy son las predominantes en detrimento de la tribu de los Herero. Y ahí sí, digamos, había un objetivo económico, pero también había una decisión de exterminio, y hay documentación, en este caso de quien era el Kaiser Guillermo II de Alemania, que justamente propicia la política de exterminio. Entonces, en este caso sí puede entrar en la categoría de genocidio. Uh-huh. Ahora bien, ¿cuál era el fundamento de todo esto, no? Porque no era solo el objetivo de matar gente, sino que detrás de todas estas políticas, tanto de esclavitud como de exterminio, había una ideología. La ideología que inspiraba el colonialismo en la segunda mitad del siglo XIX y gran parte del siglo XX es lo que se conocía como el darwinismo social. Esta era una corriente ideológica que se consideraba a sí mismo con fundamentos científicos, en el sentido de que, por un lado, se estipulaba que así como en la naturaleza había una lucha de los más fuertes contra los más débiles, lo cual en realidad es una tergiversación de lo que Darwin quiso explicar, que es la adaptación de las distintas especies. Bueno, esto se trasladaba a las relaciones humanas, el darwinismo social. Entonces se consideraba legítimo y hasta positivo para la evolución humana
que ciertos grupos humanos lograran imponerse por la fuerza hacia aquellos que consideraban débiles e inferiores. Esto va a dar lugar a toda la corriente de la eugenesia, de la que hablaremos más adelante, que era la idea de la mejora biológica de la especie humana, y fundamentaba toda la idea del colonialismo. Es decir, que asimismo los europeos se ponían en la cúspide de la evolución humana y decían, bueno, nosotros tenemos entonces, como seres más civilizados, el deber de civilizar a los pueblos inferiores, ¿no? Es decir, no era solo en términos culturales, sino también en términos genéticos. O sea, esta superioridad de los pueblos blancos se explicaba en el darwinismo social a partir de una superioridad genética y que por lo tanto, primero, que era negativo las mixturas, era negativo el mestizaje porque eso iba en detrimento de las razas superiores, y a su vez era un deber del hombre blanco el de llevar esta carga de la civilización al continente africano o al continente asiático. Uh-huh. Bueno, me imagino que eso también iba acompañado no solamente del, digamos, el blanqueamiento genético, sino también de políticas de exterminio cultural, es decir, traerles una religión, un Dios verdadero, traerles una cultura civilizada, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto, es muy bueno el comentario. Por ejemplo, en el caso de los gereros se destruyó totalmente la cultura que tenían. Digamos, eso es lo que se conoce como etnocidio, ¿no? Es decir, destruir la cultura propia de ese pueblo. Porque puede ser que no haya una política de exterminio físico, pero sí de exterminio de una cultura. En este caso, ambos fueron de la mano, porque el hecho de quitarles las tierras y quitarles el ganado fue un golpe muy duro para la cultura del pueblo jerero, porque los antropólogos explican que este pueblo, por ejemplo, no vendía su ganado. Este era transmitido de generación en generación, pero no se podía vender, porque lo consideraban como un legado de sus mayores. Entonces, cuando los sobrevivientes, ese magro 20% que logra sobrevivir a este exterminio, se queda sin ganado y sin tierras, esto es un golpe tremendo para la cultura de los jereros, y hoy en día lo que reclaman es una indemnización por parte de Alemania, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, a nosotros no solo mataron a nuestros mayores, sino también destruyeron gran parte de la cultura. Y estas políticas de imposición de una cultura, esto lo encontramos en toda la historia de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que a fines del siglo XIX, principios del XX, ya encontramos la idea de exterminar sistemáticamente y en forma deliberada a pueblos determinados, cosa que difícilmente podemos encontrar en el pasado anterior. Uh-huh. Sí, que justamente lo traemos, aunque estamos en una radio judía y generalmente hablamos solamente de temas judíos, pero esto es un precedente dentro de otros que estamos estudiando junto contigo para el surgimiento de algo tan aberrante como fue el Holocausto, porque la gente se piensa que de pronto se levanta alguien un día por la mañana, se vuelve loco y dice matamos a todos los judíos, pero lo sigue todo un país y luego lo sigue prácticamente todo un continente, o sea que el terreno ideológicamente estaba abonado para eso, ideológicamente y culturalmente y desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la cultura europea ya estaba gestando estos mecanismos que tú definías como darwinismo social y que luego ya se decantan directamente por el racismo, ¿no? Por un estudio que clasifica ya en la época nazi en humanos y subhumanos y categorías y subcategorías, con esa manía que tenían de cientificar ese odio, ¿no? Exacto. Claro,
Es perfecto lo que decís, porque digamos, no es que los años 30 los alemanes de repente enloquecen y empiezan a aplicar esto. Es decir, ya esta idea de una jerarquía racial, de jerarquía de pueblos, de la naturalización de que era legítimo conquistar a otros simplemente para imponerse. Bueno, esa naturalización, claro, cuando llegan los años 30, ya había sido totalmente incorporado por generaciones anteriores. Y de hecho, un dato es que, por ejemplo, el padre de Hermann Göring participó en esta campaña contra los gereros en lo que hoy es Namibia. Es decir que en gran medida son los antecedentes de lo que después se va a aplicar el nazismo, y por eso la población lo aceptó con tanta naturalidad, esta idea de establecer este tipo de políticas. Lo que va a ser un golpe muy fuerte, no para los europeos, sino para los pueblos conquistados. Lo que va a ser un golpe muy fuerte y los va a llevar a la reflexión es la Primera Guerra Mundial, porque los africanos y los asiáticos hasta habían incorporado esta idea de que eran inferiores. Entonces, cuando se da la Primera Guerra Mundial y se empiezan a enviar soldados africanos, soldados asiáticos a luchar en los frentes europeos, se encuentran que esta es la civilización. Estos son los civilizados que se están matando en trincheras con cañones y lanzallamas y armas químicas, ¿no? Ahí empiezan los asiáticos y los africanos, empiezan a darse cuenta que los civilizados no lo son tanto. Y ahí se empieza a generar un quiebre que va a llevar, digamos, varios decenios en las independencias de varios países. Pero en principio, hasta los mismos pueblos asiáticos o africanos se habían convencido de su propia inferioridad. Es decir, que en este sentido el darwinismo social y las políticas del colonialismo habían calado muy hondo en las mentes, no solo de los europeos, sino de aquellos que estaban sometidos. Uh-huh. Bueno, te agradecemos mucho, Ricardo López Gottig, profesor de Historia, que nos hayas ilustrado sobre estos capítulos que muchas veces la gente ignora porque corresponden a un pasado no lo suficientemente lejano para pertenecer a los estudios clásicos, ni lo suficientemente cercano para haberlos vivido en primera persona, ¿no? Están justamente en esa zona oscura de hace más de 100 años que solamente recurriendo a los libros o a programas como este uno puede enterarse de algunas cosas que ya estaban allí, que ya estaban gestándose, que ya estaban naciendo. El racismo científico, el darwinismo social, la eugenesia, todos estos palabras nuevas para explicar estos fenómenos que bueno, las matanzas y las masacres siempre han existido en la historia y solamente recordar nombres como los de Gengis Khan seguramente serían tremendamente atroces, pero lo que se habla ahora es algo totalmente distinto. No es el conquistador el que en su nombre y por orden divina hace esto, sino que esto se hace en pro del progreso de la civilización humana, de alguna manera. Claro, en nombre del progreso y de la ciencia. Y de la ciencia. Bueno, esto nos va a hacer revisar un poco nuestras conciencias y también lo que uno es capaz de ignorar mientras vive en la historia, porque también seguramente cuando dentro de decenios nos estudien a nosotros a esta época, verán con pavor cómo vivíamos y cómo consentíamos un montón de situaciones que actualmente vivimos. Te agradecemos, Ricardo, y te invitamos a ti y a los oyentes a volver a encontrarnos la semana que viene. Bueno, muchas gracias.